Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Buenas noches, les traigo una noticia de último momento. Seguramente muchos, especialmente en la Argentina, estén al tanto de ella, pero al mismo tiempo otros no, incluso en Argentina. Y me refiero a un incidente muy grave que ocurrió en la legislatura porteña, el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvo lugar un acto presidido por Victoria Villarruel, diputada, candidata a vicepresidenta del derechista Javier Milei, favoritos hasta el momento de cara a las elecciones presidenciales del mes de octubre. Victoria Villarruel estaba rindiendo un homenaje en un hecho sin precedentes, al menos en las últimas décadas de democracia, a las víctimas de los movimientos guerrilleros, es decir, los terroristas de izquierda que operaron en el país durante los años 70, fundamentalmente Montoneros y ERP, por más que hubo otras organizaciones menores como FARC y FAP. Montoneros era la rama socialista del partido peronista y ERP el brazo militar del trotskismo. Alrededor de la legislatura porteña se concentraron entonces algunos cientos de militantes de organizaciones de izquierda, tanto kirchneristas, es decir, partidarios de la coalición que actualmente gobierna Argentina, como trotskistas, es decir, de la izquierda más radical. Las protestas contra este acto de homenaje a las víctimas del terrorismo izquierdista fueron escalando y terminaron convirtiéndose en abiertas agresiones. De los insultos pasaron a rociar de nafta, de gasolina, a una colaboradora multifunción de Javier Milei llamada Lilia Lemoine, que es su maquilladora, también es funcionaria de la legislatura y de la Cámara de Diputados, uno de estos libertarios que ya le encontraron el gustito a vivir del Estado, muy temprano, pero lo cual por supuesto no justifica en modo alguno la barbarie. Dos manifestantes le arrojaron a Lemoine nafta encima suyo, según lo que se vislumbra en los videos. Al parecer apuntaron a su rostro, mientras detrás otros protestantes gritaban que esto era armado, una especie de operación generada por el propio entorno de Milei. Francamente, no lo parece. Pero lo peor es que cuando la policía metropolitana se apresuró a detener a estos dos violentos, encontraron entre sus pertenencias dos explosivos, dos bombas Molotov. Una de las perpetradoras, Micaela Jaquet, es una antigua militante del Frente de Izquierda que ya tiene antecedentes penales por robo y por maltrato infantil. Vean a los guerreros de la justicia social. Esta situación, sobra decirlo, es gravísima y no está teniendo la repercusión que merece en los principales medios de comunicación. Se lo ha tratado hasta el momento en forma bastante superficial, por ejemplo en el canal televisivo La Nación Más, y de manera más profunda en portales como Urgente 24 del periodista Edgar Maynard. Las redes sociales van un paso adelante y hay un clima muy convulsionado en el entorno de Javier Milei, que por supuesto sacará partido de esta situación hasta más no poder. Recientemente fue asesinado entre tantísimas víctimas de la inseguridad, que fallecen independientemente de su condición política, un militante libertario llamado Mariano Barbieri, de 42 años de edad, terriblemente apuñalado por un ladrón a plena luz del día en inmediaciones del jardín japonés en el barrio de Palermo, una zona que debería estar teóricamente blindada por la inmensa cantidad de cámaras de seguridad y de policías metropolitanos que responden al alcalde Horacio Rodríguez Larreta. Pero claramente no lo está. De hecho, los vecinos denuncian una zona liberada y se cobraron la vida de este hombre, un padre primerizo que dejó huérfano a un bebé recién nacido. Hablamos de todo esto junto a Nicolás Martínez Laje en el día de ayer, entre muchas otras noticias políticas argentinas más que interesantes. Estará el video al final de este informe para que puedan verlo. Lo primero que debemos señalar es que parece que algunos enemigos de Javier Milei están haciendo todo lo posible para que gane las elecciones en primera vuelta, lo cual veo muy difícil, pero ya no imposible, puesto que las estrategias de victimización, y mucho más cuando tienen sustento como este ataque, le rinden mucho más a los outsiders que a los gobiernos y oficialismo. Es decir, este incidente, pese a la escasa cobertura periodística, puede tener mucho más rédito en votos para Milei que el presunto intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner el año pasado, que de hecho ocurrió hace 1 año y 4 días para ser más exactos. Además, cabe destacar el supremo cinismo de los lúmpenes comunistas que teóricamente quieren negar el accionar criminal de sus predecesores de la década del 70, pero al mismo tiempo cometen actos de terrorismo en la actualidad, porque
que es lanzarle gasolina a una mujer, y para colmo teniendo molotovs en el bolso, lo que permite inferir que tenían intenciones de incinerarla, como si se tratase de las antiguas hogueras inquisitoriales o donde quemaron a las brujas de Salem. Es terrorismo político. Atacan a quienes reivindican a las víctimas del terrorismo de los 70 cometiendo terrorismo en el siglo XXI. Así que le dan la razón básicamente al espacio de Villarruel, más allá de lo cual hay otras reflexiones bastante importantes que deberíamos realizar ante esta lucha increíblemente agresiva entre dos posturas en torno a la historia que están igualmente sesgadas y en cierto punto igualmente envenenadas. En la Argentina, para poner contexto, como en el resto de América Latina durante la Guerra Fría, existió un conato de guerra civil. Si bien hubo algunos primeros incidentes a fines de los 60, fue en los 70, durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita, la viuda del general Perón, cuando dos organizaciones paramilitares peronistas se enzarzaron en una serie de enfrentamientos sanguinarios que se cobrarían la vida de muchos inocentes que no tenían nada que ver. Y me refiero por un lado a la Alianza Anticomunista Argentina, comandada por el ministro de Acción Social José López Rega, ex cabo de policía, ex mayordomo de los Perón y apodado El Brujo por ser un astrólogo esoterista y además protomasón, miembro de la logia fascista ítalo-argentina Propaganda Due, con grandes contactos en el alto clero. De hecho ocupó un rol protagónico en el escándalo del Banco Vaticano y tenía entre sus filas al entonces superior provincial de los jesuitas del Río de la Plata, Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. En el otro bando estaban los montoneros, una guerrilla de izquierda que ya tenía presencia institucional. De hecho había llegado a cogobernar junto al peronista José Cámpora, el dentista de Perón, que le había calentado la silla mientras regresaba a Argentina desde su largo y cobarde exilio en España. Montoneros ya había pasado la clandestinidad y realizaba permanentemente atentados en las calles, en edificios y sembraba el pánico en las veredas de Buenos Aires y de otras ciudades del país. Tanto la AAA como los montoneros secuestraron, liquidaron a inocentes, a civiles, empresarios, a periodistas y a cualquiera que se interponga en su camino. En marzo de 1976, los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, que nombró en su día Perón, realizaron un golpe de Estado. Derrocaron a Isabelita, la confinaron en la isla Martín García primeramente y establecieron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Una dictadura militar feroz, por lejos la más cruenta y sanguinaria de la historia argentina. Con métodos absolutamente injustificables, desaparecieron a miles de personas. La mayoría de ellos no eran guerrilleros. Proliferaron las detenciones arbitrarias sin juicio, las torturas y violaciones a sospechosos, muchísimos de ellos inocentes, el robo de propiedades, el secuestro de empresarios y básicamente todas las prácticas que ya cometían la AAA y la guerrilla montonera, que pasaron a formar parte de un proceder sistemático del Estado, quien a su vez ejercía una censura totalitaria para que no se sepa más de la cuenta. La dictadura liquidó en torno a 10.000 personas, 8.900 desaparecidos, según el libro elaborado por la CONADEP, una institución que en la era democrática conformaron entre otros investigadores el escritor Ernesto Sábato, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú y la activista por los derechos humanos Graciela Fernández Meijide. En los años 80, con el regreso democrático, se realizaron juicios tanto a los jerarcas de la Junta Militar, los principales responsables de esta barbarie, como a los líderes de las organizaciones terroristas Montoneros y ERP, quienes iniciaron la violencia en primera instancia y buscaron establecer un régimen de corte filocomunista en la Argentina. También cometieron crímenes terribles, como ya lo he mencionado, así que es totalmente lógico que se juzgara a Videla, líder de la dictadura militar, y a Firmenich, jefe de los Montoneros, y que ambos terminaran en prisión. Todos estos personajes de hecho fueron condenados, pero años después, en los 90, el gobierno de Carlos Menem los indultó a todos, los soltó. Con el pretexto de una retórica de reconciliación nacional, los asesinos de ambos bandos volvieron a sus casas. Y más recientemente, allá por el año 2004, en los albores del kirchnerismo con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, empezaron juicios de lesa humanidad para condenar ya no solo otra vez a los jerarcas militares, sino también a muchos otros represores y cómplices de menor rango, es decir, además de generales, brigadieres y almirantes, coroneles, mayores, capitanes, comodoros, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que torturó a otros, gente que
a mujeres embarazadas, que secuestró a bebés, que los vendió y que cometió todo tipo de actos execrables. No obstante, no se volvió a juzgar por los mismos delitos de lesa humanidad a los terroristas montoneros y herpianos. Por el contrario, muchos de ellos, como Dante Gullo, Nilda Garré, Emilio Pérsico, Jorge Tayana o Rafael Bielsa, pasaron a integrar importantísimos puestos de poder durante los gobiernos de los Kirchner. Se instaló una narrativa única, un discurso estatal que permea en los libros de historia escolares y universitarios. Era obligatorio enseñar en las escuelas el discurso único, romantizando a los terroristas como si fueran todos ellos jóvenes idealistas e inocentes, que no empuñaron un arma ni pusieron bombas. Repito, hubo muchas víctimas inocentes en los años de la dictadura, y una de las cosas más interesantes es que casi ningún jerarca montonero fue asesinado, porque de hecho establecían pactos secretos con la junta militar, ya sea para pacificar al país cuando fue sede del Mundial 78, o para apoyar al gobierno militar que decían combatir en la Guerra de Malvinas. Todo esto no lo cuentan ninguno de los dos bandos porque no es conveniente, pero son hechos históricos comprobados y documentados. Al igual que el origen militar de los montoneros, que fue un invento del batallón 601 para administrar disputas internas del ejército. Hay un libro muy bueno de Lucas Lanusse al respecto. Pero bueno, el kirchnerismo prefirió contar que todas las víctimas de la dictadura eran inocentes y desaparecer del relato unos nuevos desaparecidos que fueron las víctimas de la guerrilla, quienes no solamente eran militares, cual en cierto punto podría llegar a entenderse, sino también la familia de los militares, los hijos menores de edad de los militares, como la hijita de 3 años del capitán Viola, pero también civiles, ciudadanos de a pie y una amplísima gama de inocentes. Estamos hablando de 1.100 asesinados y de otros 16.000 personas que fueron heridas por bombas, secuestradas, extorsionadas, amenazadas y que sufrieron todo tipo de vejaciones por parte del bando rojo. Todos ellos fueron invisibilizados. A diferencia de las víctimas de la dictadura y presuntas víctimas de la dictadura, las víctimas de la guerrilla no recibieron cuantiosas indemnizaciones, de hecho no recibieron ninguna. No hubo reparación histórica, no son mencionados en los libros de historia y por el contrario se nos bombardea con un discurso falsificado que ni siquiera es una media verdad sino una completa mentira. Recuerdo muy bien, con 11 años de edad, estar discutiendo con una maestra de primaria todas estas incongruencias, con el libro Nunca Más del CONADEP en la mano, en mi mano, y que ella me tilde de fascista a los 11 años de edad. Faltó que me acuse de haber colaborado con Videla, siendo que nací 18 años después de ese golpe. Y así siguió durante los años venideros. Yo era una voz solitaria en la escuela secundaria y luego fui una voz solitaria en los medios de comunicación cuando empecé en el periodismo a mis tempranos 16. Porque en la Argentina nadie, o al menos prácticamente nadie, se atrevía a expresar un punto de vista diferente sobre esta cuestión. Y cuando digo prácticamente nadie, en las excepciones ha de incluirse, por ejemplo, a Victoria Villarruel, que fundó el Centro Legal de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo. Villarruel, que es abogada y en esa época no estaba en la política, sostenía un discurso ecuánime, un discurso justo, un discurso razonable que no justificaba el terrorismo de Estado, muy importante, sino que decía que las víctimas de la guerrilla comunista merecían el mismo respeto, el mismo trato, el mismo resarcimiento y la misma justicia que las víctimas de la dictadura militar, con lo cual yo estaba totalmente de acuerdo y lo sigo estando. ¿Cómo te organizas tú en tu vida? Porque esto, quieras que no, pues te invitarán a un simposio, a unas jornadas, pero cuando acaba el simposio, cuando estás como ahora camino de un avión, imagino que te preguntas, ¿realmente vale la pena que dedique los mejores años de mi vida a esto? Sí, vale la pena. Vale la pena porque estoy defendiendo a personas que en muchísimos casos eran personas virtuosísimas, héroes, niños que hoy no tienen voz, familias que viven hace 30 años con el dolor de un padre que fue asesinado y que nadie reclama, personas que han generado cánceres, enfermedades que se han suicidado, y a mí me gratifica poder ayudarlos, poder defenderlos y poder estar dándole mi mano a los que hoy no tienen quien se las dé.
En ese sentido, Villarruel lucía como una mujer valiente, elocuente, que hasta hace muy poco tiempo, más allá de que ya se le notaba un sesgo ideológico muy conservador, parecía además una persona respetable. Ahora que es política, ahora que es candidata a vicepresidenta de Javier Milei, están apareciendo muchas novedades nada gratas sobre ella. Por ejemplo, Cecilia Pando, que sí es una activista pro dictadura y nunca lo ocultó, quien se dedica a reclamar la libertad de los represores que torturaron y asesinaron a inocentes, no solo a terroristas, ha acusado a Victoria Villarruel de traicionarla, a ella y a su marido Rafael Mercado, que fue dado de baja del ejército por Néstor Kirchner. Pando y Mercado dijeron que Victoria Villarruel era la única persona que conocieron en su vida más a la derecha que ellos, y que en privado se expresaba de una forma mucho más pro dictadura de la que admite en público, y que recientemente además se sienten más traicionados porque Javier Milei dijo en la televisión, con buen juicio por una vez, que él no liberaría a los militares que están presos por crímenes de lesa humanidad, que están bien presos. ¿Qué harías con los militares condenados por delito de lesa humanidad? Si cometieron un delito de lesa humanidad, tienen que cumplir la pena. Es decir, el Estado... ¿Los indultarías? Te estoy diciendo que no, tiene que cumplir la pena. Aun cuando del otro lado vos tenías terroristas y que estaban haciendo desastres y que no pelean acorde a las reglas militares, porque esa es la verdad, porque pelean sucio, eso aún así a vos no te da derecho a excederte en la forma en la cual combatís. Una buena de Milei. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la izquierda, el gobierno y quienes acusan a Milei de ser pro dictadura y potencialmente un dictador de closet tienen algo de razón. No toda, pero algo sí. Más allá de estas recientes declaraciones con las que Milei intentó desligarse o autoexculparse de esta raigambre procesista que lo equipara moralmente a los kirchneristas con su filoterrorismo, están apareciendo noticias más que inquietantes. Una de ellas es que Victoria Villarruel se acercó mucho al comisario Miguel Echecolatz, uno de los peores de la policía bonaerense en tiempos de la dictadura, y a quien Villarruel le habría brindado consejos legales y aliento personal. Echecolatz era un monstruo. No solo sistematizó el uso de la picana eléctrica contra menores de edad, contra mujeres, contra ancianos y contra todo tipo de detenidos por delitos tan absurdos como repartir un panfleto o tener un disco de música subversiva, le hace cualquier música que no le gustara a Echecolatz. Incluso se dedicó a robar propiedad privada de comerciantes de barrio, como pizzeros por ejemplo, a quienes se los acusaba falsamente de ser montoneros para que los policías que los mataban se repartan sus bienes, y a veces a sus hijos. Echecolatz, sujeto de cuidado, no solamente operó en aquellos años de plomo, sino que cuando lo empezaron a juzgar en la primera década del siglo XXI, estuvo envuelto en el segundo secuestro del testigo principal de su caso, el albañil Jorge Julio López, que ya había sido víctima de Echecolatz en los años 70 y que volvió a hacerlo de forma definitiva en el 2006 cuando lo desaparecieron. Toda una muestra de fuerza y de vigencia de ese poder oscuro y criminal que emerge de la policía bonaerense. Y todo esto luego de 33 años de democracia y bajo el mandato de un Néstor Kirchner que hizo muy poco por encontrar a López, dado que su interés por los derechos humanos era meramente de marketing político. Cuando estaba la dictadura, el propio Kirchner y Cristina estaban haciendo fortuna, robándole casas a los pobres de la mano del gobierno militar de la remota provincia de Santa Cruz. No estaban ni tomando un fusil, ni resistiendo, ni arriesgando el cuello, ni presentando habeas corpus por quienes hoy dicen que eran sus amigos y compañeros perseguidos. Gran festival de hipocresía. Pero bueno, volviendo al punto, Victoria Villarruel aparece en la agenda personal de Echecolatz y numerosos testigos partidarios de Echecolatz, no izquierdistas ni enemigos de Villarruel, corroboran que efectivamente le ofreció todo tipo de ayuda a un victimario. Porque Echecolatz nunca fue una víctima de la guerrilla, era un victimario de inocentes. Ni siquiera puedo describir los tormentos a los que sometió a los detenidos porque no van con los lineamientos de esta plataforma, pero quien quiera buscarlo puede hacerlo fácilmente. Abunda la bibliografía al respecto y de hecho en YouTube está el juicio de Echecolatz para quien quiera repasarlo. Victoria Villarruel no solo se acercó amistosamente al general Echecolatz, también lo hizo con el genocida Rafael Videla. De hecho se los presentó a Mercado y a Cecilia Pando, ensuciando lo que al principio parecía una noble causa
causa por las víctimas de la guerrilla y que intentaba, mintiéndole a la gente, separar de una reivindicación del terrorismo de Estado. Bien, y además también ha trascendido en estos días, si mal no recuerdo, lo dijo el secretario de Derechos Humanos, ¿no? En referencia a la relación también que tenía con sectores militares y esto de reclutar jóvenes en aquel momento para llevarlo a hablar con Videla. Para que eso no es una revelación del secretario de Derechos Humanos. Claro. En realidad es un largo posteo que hace el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, que es el marido de Cecilia Pando. Claro. Ambos tienen una postura crítica con respecto a Victoria Villarroel, y él recuerda, el mayor retirado Mercado, que él conoció a Videla a través de Victoria Villarroel, porque en esa época ella integraba un grupo que se conocía como Jóvenes por la Verdad, que se conformó más o menos en el año 2003, y que entre otras cosas organizaban visitas a Jorge Rafael Videla, ¿no? El dictador. Claro. Cuando estaba en prisión domiciliaria. Y después, bueno, este grupo sí efectivamente existió, tenía un programa de radio que se llamaba Proyecto Verdad, era conducido por Victoria Villarroel, y una de las actividades, por ejemplo, que tenía era juntar cartas para mandarle al marino Ricardo Cavallo mientras estuvo detenido en España, en la época en la que aquí estaban vigentes las leyes de impunidad que impedían el fugamiento, ¿no? Pero no solo eso, el propio Javier Milei, y este ha sido el primer canal donde hablamos de eso, ha trabajado para represores asesinos de aquella dictadura infame. Su primer empleo fue en el Banco Central en tiempos del menemismo, el mismo que ahora quiere destruir. Pero el segundo también fue un empleo público, curioso liberal Milei. Su primer trabajo como economista recibido fue asesorando al flamante gobernador tucumano en el bloque del Congreso que tenía en Buenos Aires, que era Antonio Domingo Bussi, quien de hecho pudo presentarse a elecciones tras haber sido gobernador militar y carnicero en aquella provincia por el indulto de Menem. Bussi fue uno de los seres más crueles, psicopáticos y sanguinarios del proceso militar. Un sujeto tan diabólico que asesinó con su propia mano, con su propia pistola, enfrente de sus subordinados, a una adolescente de 16 años, Ana María Corral. ¿Para qué? Bueno, para infundirles miedo incluso a los represores que trabajaban para él y darles una muestra clara de que no tenía que temblarles el pulso a la hora de someter a la población y de cometer actos inhumanos a fin de imponer orden. ¿Cuál orden? El orden de los cementerios. Para comprender por qué la subversión rural en esta parte del territorio nacional, hay que conocer sus características socioeconómicas, políticas, sociales y de otra naturaleza que les iré describiendo en un breve. Milei no solo trabajó para esta criatura monstruosa, que de hecho terminó sus días sepultado en causas judiciales, no solo por crímenes de sangre, sino también por astronómica corrupción, sino que nunca se arrepintió de ello, nunca pidió perdón por ello, nunca le hizo asco a los Bussi, y para más Inri, este es el colmo de los colmos, en uno de sus ribetes totalmente antiliberales de este hipócrita que viene a ensuciar y a destruir al liberalismo una vez más, ha puesto al hijo de Bussi, Ricardo Bussi, heredero político del legado criminal de su padre que lo reivindica abiertamente, como candidato a gobernador por el Partido de la Libertad Avanza en Tucumán. Es su socio político. Javier Milei fue a hacer campaña por él. Hola, soy Javier Milei y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bussi. ¡Viva en libertad! ¡Carajo! Para completar el cuadro de la contradicción histórica y moral de quienes dicen ser el cambio, la renovación de la política, los enemigos de la casta, Milei también elogió calurosamente al montonero Rafael Bielsa, canciller de Kirchner. Bielsa es un hombre que ha publicado a sus 60 y muchos años una carta diciendo estar orgulloso de todo lo que hicieron los montoneros, de cada uno de los crímenes de aquella banda mafiosa comunista. Pero para Milei, él era un socialista decente, un hombre inteligente,
inteligente y una buena persona. Básicamente porque los dos tienen el mismo jefe, Eduardo Ornequian, un señor de la guerra, un oligarca paraestatal, monopolista de aeropuertos, socio de los Kirchner y quien ha diagramado enteramente el gabinete de Milei. El ministro del Interior, Guillermo Francos, es un hombre de la corporación de Ornequian. Su potencial jefe de gabinete es un empleado de Ornequian hasta el día de hoy. Todo esto lo contamos en el programa de ayer, insisto, mírenlo. Aquí explicamos que no es fortuito que Milei haya trabajado para Ornequian. Ornequian financió su campaña, Ornequian lo inventó mediáticamente. Ornequian es el verdadero Milei. Y Milei es una máscara. Así que si votás a Milei, votás a Ornequian. A mí no me afecta, pero cumplo mi deber en informártelo. Yo tengo el privilegio de contar como empleado a un extraordinario evaluador de riesgo que es un influencer, que es Javier Gerardo Milei. Bueno, y lo veo permanentemente. En la Corporación América de Ornequian entran ex militares asesinos, ex montoneros asesinos, y digamos que es un circo con las puertas abiertas. También lo es Juntos por el Cambio y por supuesto también lo es el peronismo. En el peronismo hay personajes de la ex AAA o de su entorno como el sindicalista Hugo Moyano, que no ha tenido ningún problema en posar feliz con los kirchneristas durante años, el padre de Juan Grabois, Roberto Pajarito o Guillermo Moreno. Así que además de montoneros, hay ultraderechistas que se mataban a tiros con los montoneros y están todos contentos robándote el dinero de tus impuestos como si no hubiera pasado nada. En el entorno de Juntos por el Cambio tenemos directamente una candidata presidencial que fue montonera, Patricia Bullrich, una asesina con las manos manchadas de sangre que no puede ocultar su pasado. Me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era no somos faloperos, somos soldados de Fari Montoneros. Involucrada en el secuestro de los hermanos Born, a quienes raptaron por ser empresarios, nada más que por eso, y en cuyo rescate murió su tío Alberto Luis Cayetano Bosch Luro. Su hermana Julieta Bullrich también pertenecía a la más alta comandancia. De hecho, estaba en pareja con el jefe de la columna norte, Rodolfo Galimberti, y por eso Patricia era llamada la cuñada primera de la orga, o sea, de la organización. Su pareja de aquella época, Marcelo Pancho Langhieri, padre de su único hijo, pertenecía a la inteligencia montonera y trabajaba codo a codo con Horacio Verbitsky, hoy una reputada figura del kirchnerismo y de los think tank progres globalistas que reciben fondos, por ejemplo, de Soros. Me refiero al CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, en el cual se inspiró Villarruel para montar su negocio en la vereda opuesta. Verbitsky, por cierto, doble agente, trabajaba también con el brigadier Grafiña y con la Fuerza Aérea, a la cual se entregó sin sufrir ni un rajunio. Y por cierto, mandó al frente a todos sus compañeros, lo cual cuenta Miguel Bonazo. Pero bueno, la hoy republicana, la hoy democrática, la hoy civilizada Patricia Bullrich, que dice que es moderada, pero tampoco tan moderada, no es otra cosa que una criminal armada y sanguinaria proveniente de la ultraizquierda, donde departía, por ejemplo, con Pato Galmarini, el suegro y uno de los tantos padrinos políticos del candidato oficialista Sergio Massa. ¿Qué es todo esto, amigos y amigas, sin una confirmación categórica de que el Estado no es otra cosa que un aparato de psicópatas violentos que se van turnando entre sí y que no se puede esperar de él nada en favor de la libertad, ni de la justicia, ni de la igualdad ante la ley, ni por los derechos humanos? Son todos zánganos. Zánganos violentos, zánganos peligrosos. Y que te guste más un zángano que otro no lo hace menos zángano. Te invito a no ser cómplice. Bienvenido al video que te recomiendo, que ya estará listo para que comiences a verlo en segundos. Te invito a compartir este video en todas tus redes y grupos, a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente y a contribuir al periodismo libre a través de patreon.com/Nicolás Moraz, o si estás en Argentina, a través de Mercado Pago en los links que figuran en la descripción y en el comentario destacado. También te invito a visitar nuestro documental republicado sobre Yuval Noah Harari, el siniestro filósofo israelí del foro de Davos, que es favorito de Gates y favorito de Milei, además del presidente izquierdista de España, Pedro Sánchez, lo cual también invita a reflexionar sobre la escasa credibilidad de las palabras que los políticos sueltan ante las cámaras. Al fin y al cabo, los inspira la misma musa. Sin más que decir, estimados amigos, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube
Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.